Hola amigos, hoy hablamos sobre obstrucción intestinal. Se define como la interrupción del tránsito intestinal de forma completa o incompleta y que éste es persistente en algún punto del intestino delgado o del intestino grueso. Se considera que hasta el 2% de los ingresos hospitalarios pueden ser por obstrucción intestinal y de estos el 3 al 5% de las laparotomías son a causa de esta patología. Tienen como antecedentes comunes cirugía previa, enfermedades inflamatorias intestinales, divertículos y otros, siendo la mayor preponderancia para las adherencias en un 60% y luego 20% para tumores, 10% para hernias y una miscelánea para los demás. Patogenia en obstrucciones intestinales mecánicas, que pueden ser simples, estranguladas y estranguladas en asa cerrada, o funcionales como la obstrucción paralítica y espástica. Según el nivel de obstrucción, se caracterizan en ser altas y bajas, por su forma evolutiva en agudas y crónicas y según su intensidad en completas o incompletas. ¿Cuáles son las causas de esta obstrucción intestinal? Cuando hablamos de las mecánicas, pueden ser de tres tipos: intraluminales, intramurales y extraluminales. Las intraluminales, o sea, por dentro del lumen intestinal, se deberán a cálculos biliares, besoares, cuerpos extraños, parásitos o impactación fecal. En los que están en la pared del intestino podrán ser neoplasias, estenosis por isquemia, hematomas intraluminales y intramurales, atresias, intususcepción, enteritis, y por último en las extraluminales, las adherencias, las hernias, neoplasias metastásicas, vólvulos, etc. Entre las causas de obstrucción intestinal funcional vamos a tener aquellas que tienen alteración motora difusa o una alteración motora localizada. En las difusas tendremos que se presentan en los posoperatorios normales de cirugía convencional y con múltiples manipulaciones intestinales, las peritonitis generalizadas, enterocolitis o traumatismos vértebro-lumbares. En cambio, en las localizadas puede ser deberse a una pseudoobstrucción del intestino delgado o grueso, enfermedades neurológicas, posoperatorio de cirugías urológicas, ginecológicas, iliorenal, inflamatorio, etc. ¿Cuál es su fisiopatología? Una vez de que se produce la detención del tránsito intestinal, se presenta un aumento del contenido intestinal más un aumento también del peristaltismo. Esto provocará una distensión abdominal y a la larga parálisis intestinal, que llevan a las alteraciones hidroelectrolíticas por acumulación de líquidos intraluminales, sobrecrecimiento y traslocación bacteriana y por último a la isquemia y perforación cuando es grande la distensión y masiva. ¿Qué manifestaciones clínicas encontraremos? En primer lugar, el dolor, que es más característico, es de tipo intermitente, por lo tanto es de tipo cólico o espástico su carácter, de inicio brusco, el aumento es progresivo en cuanto a su intensidad y también ceses bruscos. Los vómitos variarán según el nivel de obstrucción intestinal. Cuanto más precoces y abundantes sean, más cerca del estómago estarán las obstrucciones. Cuando son de tipo fecaloideo, serán más distales las obstrucciones. También podemos ver de tipo bilioso, de tipo posáceo, etc. Y las distensiones abdominales variarán según el tipo de obstrucción. Cuando son solo de intestino delgado, generalmente es una distensión simétrica, y cuando es de obstrucción del intestino grueso, estas son asimétricas. ¿Qué exámenes complementarios? Además del laboratorio de rutina, se deberá pedir un ionograma donde encontraremos, cuando la obstrucción es avanzada y masiva, un aumento del potasio,
una disminución del cloro y del sodio y un descenso del bicarbonato. También podremos encontrar en el hemograma una leucocitosis y si pedimos una amilasa sérica, la hiperamilasemia. Están viendo ustedes dos placas radiográficas donde en estas radiografías de abdomen de pie se observan en primera instancia en la imagen de la izquierda niveles hidroaéreos donde por efecto de gravedad el líquido va hacia la parte inferior y el aire a la parte superior, y cuando es una distensión de asas de intestino delgado, por efecto de la presencia de las válvulas conniventes se encuentra el llamado los niveles en pila de monedas, como están viendo en esa gráfica del lado derecho. En las tomografías encontraremos asas de intestino delgado que están dilatadas, como se puede ver aquí en la parte media, con niveles hidroaéreos, y el colon que no está dilatado porque la obstrucción es alta. El tratamiento inicialmente es un tratamiento médico donde se realiza restitución hidroelectrolítica y el equilibrio del ácido base dando cristaloides. Segundo paso es descomprimir el intestino con la aplicación de una sonda nasogástrica, control de diuresis con la aplicación de una sonda Foley y, si el caso amerita, la antibiótico terapia por la translocación bacteriana. En cambio, el tratamiento quirúrgico solo está indicado cuando ya existan complicaciones de esa obstrucción intestinal, sea la incarceración o sea la estrangulación, donde vamos a tener un aumento del dolor, fiebre, y si el cuadro no se resuelve después de la descompresión y restitución de líquidos y electrolitos en 3 a 5 días, lo más probable es que termine en cirugía. Vemos de que las causas más comunes de obstrucciones intestinales, principalmente altas, son las bridas y adherencias, como observan acá en las dos imágenes. Estas son secuelas de una inflamación peritoneal por trauma quirúrgico o infecciones bacterianas. También las podemos encontrar en casos de isquemia, radiaciones, la aplicación de algunos químicos que producen adherencias como el polvo de los guantes y las alergias. Entonces, el tratamiento inicial, les decía que es médico y se debe evaluar la necesidad de la cirugía siempre y cuando se observe de que el paciente está presentando sufrimiento intestinal, la obstrucción es persistente o está con un riesgo inminente por otras comorbilidades y que no progresa hacia mejor tratamiento inicial. Entonces, las técnicas que se utilizan principalmente en las bridas y adherencias son las lisis de estas, la descompresión retrógrada del intestino, el lavado de la cavidad peritoneal y una vez de que se ha hecho estas maniobras, el reordenamiento de las asas intestinales antes del cierre de pared. Antiguamente se utilizaban la operación de Nobel y de Child Phillips, pero que ya han sido desechadas porque estas producen más complicaciones que beneficios en su tratamiento. Entre las causas de la obstrucción intestinal baja, las más comunes y por lo menos en nuestro medio, es el vólvulo, que es una torsión de una asa dilatada sobre su meso con obstrucción parcial o total del tránsito intestinal, pudiendo existir o no compromiso de la circulación. Esta se manifiesta clínicamente por una distensión, rápida evolución hacia la necrosis y la perforación y generalmente entre un 70-80% se presenta en el sigmoides, un 10% en el ciego y excepcionalmente en el transverso. En la fotografía ustedes observan hay un vólvulo con asa cerrada y necrosis intestinal. Los vólvulos entonces decíamos que pueden estar localizados en el colon derecho y que se deben principalmente a una malformación congénita. Los del colon izquierdo, como son en el sigmoides, estos son por patología adquirida y una de las causas más comunes en Bolivia es la enfermedad de Chagas. Y en el transverso se deberá a una exageración de su situación normal, el llamado cono enguirnalda. ¿Cómo se clasifican los vólvulos? Se clasifican en 4 grados.
El grado 1, que es un vólvulo menor a 180 grados, asintomático y descubierto accidentalmente en un examen radiológico o en una cirugía electiva o laparoscópica. En cambio, el grado 2, el vólvulo ya es más de 180 grados con obstrucción parcial, pero que se reduce espontáneamente o con maniobras endoscópicas como el sondaje rectal. En el grado 3, además de ser también más de 180 grados, hay una obstrucción completa en asa cerrada y alteración circulatoria reversible después de su devolvulación, permaneciendo el asa viable. Y en el grado 4 ya hay necrosis de esa asa volvulada. Entonces vemos que en los diagnósticos generalmente es difícil el encontrarlos o detectarlos o por último diagnosticarlos con una radiografía de abdomen simple. Sin embargo, existen algunos signos patognomónicos, como están viendo, el signo del grano de café, que se observa en estas dos placas radiográficas y que se presenta frecuentemente en el vólvulo de sigmoides. El signo de omega también, que son los niveles hidroaéreos en una asa colónica dilatada hacia el cuadrante superior derecho, cuando también se presenta en el vólvulo de sigmoides. O en una tomografía abdominal que podemos encontrar cuando el signo del pico de pájaro, que es un estrechamiento progresivo que ustedes ven en color amarillo, de extremos aferente y eferente a medida que se acercan al punto de torsión, o también otro signo pintado de color verde en la imagen izquierda, que es el llamado signo de remolino, que es un mesenterio traccionado y torsionado, donde los vasos giran sobre sí mismos. Entonces, se puede completar todo para hacer un estudio diagnóstico más detallado también con un colon por enema o enema opaco, en donde se encuentra también la imagen en pico de pájaro. Aquí están viendo cuando se ha introducido el contraste por vía rectal y llega hasta el punto de obstrucción. Este estudio está contraindicado cuando se tiene la sospecha de que pueda existir una perforación, datos de peritonitis o exista necrosis intestinal. En los vólvulos de ciego encontraremos el signo de forma de riñón, porque es el ciego volvulado y que se vuelca hacia el otro lado contralateral por el tamaño de su volumen y su peso. Entonces, una de las formas de tratar los vólvulos es el tratamiento por vía endoscópica, que se introduce una sonda rectal, se aspira desde un principio y se avanza hacia la zona de torsión y luego se devolvula sin forzar esta. A través de las ondas se evacuarán gran cantidad de gases y de heces, y que es la forma más común de tratar los vólvulos de sigmoides en nuestro medio. De no ser así, se debe colocar al paciente en NPO dieta absoluta, administrar cristaloides, si tiene trastornos electrolíticos, corregir estos, dar antibióticos en casos para prevenir la septicemia o si ya existen signos de infección, analgesia y colocación de una sonda nasogástrica cuando está desarrollando vómitos. Otra de las medidas es también colocar las ondas, de lo que ya hemos hablado, descompresión y la cirugía de emergencia, que es nada más que la rectosigmoidoscopía cuando hay una necrosis del asa intestinal. La más común es la operación de Harman, que es una sigmoidectomía más una colostomía proximal y un fondo de saco rectal que se deja dentro de la cavidad. En las pseudoobstrucciones intestinales, que son otras de las formas en las bajas, pueden deberse las funcionales enfermedades neurológicas, diabetes mellitus, Chagas, algunas alteraciones cardíacas y electrolíticas, o también como el llamado síndrome de Ogilvy, que hay una dilatación transitoria irreversible del colon sigmoides principalmente, y en algunos casos también se puede ver hasta el ciego en los pacientes que están hospitalizados o que han sufrido una cirugía a nivel de la columna dorsolumbar.
¿Cómo tratar estas pseudoobstrucciones? Mediante una monitorización y soporte, cuidando y vigilando que el diámetro cecal no avance más allá de los 10 centímetros, porque si ésta avanza, es muy probable que llegue a perforarse. El manejo siempre es conservador a un inicio y luego, si es que no se logra mejorar eso, va a través de una colonoscopia y de la descompresión endoscópica, la cirugía está establecida en casos de necrosis intestinal o que no se pueda desarrollar y mejorar la obstrucción intestinal de colon observado. Cuando se trata de besoares, esto se los puede sacar a través de una cirugía convencional laparoscópica en intestino delgado y en el colon a través de una colonoscopia o también a través de cirugía convencional y laparoscopia. Entre las causas va a haber acumulación de residuos no digeribles, trastornos psiquiátricos principalmente en los pacientes, alteraciones en el proceso de la masticación en los ancianos o de la digestión cuando tengan procedimientos de una gastrectomía previa. Y como les mencionaba, el tratamiento son la extracción endoscópica o por cirugía electiva o laparoscópica. Otra causa de obstrucción puede ser el síndrome del compás aortomesentérico, donde hay una obstrucción de la tercera porción del duodeno, secundaria a la compresión entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Dentro de su patogenia se ve que hay una disminución del ángulo entre la aorta y la mesentérica superior o una implantación baja de la arteria mesentérica superior y pérdida de peso con pérdida de grasa mesentérica. Entonces, esto nos llevará a este síndrome del compás. El diagnóstico siempre va a ser sindrómico, por un dolor abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados, vómitos biliosos, y en la serie gastroduodenal donde observaremos recién dilatación de la segunda y la tercera porción del duodeno y movimientos antiperistálticos de varios en la tercera porción. La duodenoscopia puede ayudar un poco a mejorar este. Tratamiento siempre es mejorar el vaciamiento duodenal postprandial en paciente en decúbito lateral, recuperar la grasa retroperitoneal a través de una dieta por yeyunostomía y el tratamiento quirúrgico definitivo podrá ser un bypass de la tercera porción duodenal mediante una duodeno-yeyunoanastomosis, una gastro-yeyunoanastomosis más vagotomía o la operación de Strauss, que consiste en la sección del ligamento de Treitz y la movilización de la cuarta y tercera porción del duodeno.